la ponencia de hoy es neuropsicología en la práctica clínica, de la teoría al caso real. Bueno, he elegido este tema porque creo que, bueno, vosotros como estudiantes de psicología que sois, no, mucha teoría, pero por lo menos aquí en España poca práctica, ¿no? Y la práctica pues la cogemos con la experiencia, ¿no? Y yo desde mi experiencia puedo decir que he aprendido más en consulta, en la asociación donde trabajo, de profesional a paciente, que la teoría. No sé si estáis de acuerdo. Una cosa quería, por el chat se puede hablar, ¿no? La gente puede interactuar. Así es. Vale. Si tenéis alguna pregunta o cualquier cosita, podéis ir escribiendo, ¿vale? Que me gusta que interactuéis, que no es que esté yo solamente aquí hablando y parezca esto un monólogo, ¿no? Que si queréis escribir cualquier cosita o cualquier duda o algo que no entendáis, escribidlo por aquí y lo vamos viendo, ¿vale? ¿Me aparecerá el mensaje o tengo que abrir el chat? El mensaje sí va a aparecer. Vale, perfecto. Bueno, pues empezamos. A ver si pasa esto. Vale. Bueno, como veis ahí, bueno, yo quería dejaros aquí, que luego lo recordaré al final de la ponencia. Ese es mi Instagram, Neurosanar, que es como se llama mi clínica de psicología y neuropsicología. Mi página web, clinicaneurosanar.es, y bueno, mi correo electrónico por si queréis contactar conmigo o hacerme alguna pregunta, pues estaré encantada de responderos, ¿vale? Bueno, ¿qué es la neuropsicología? Bueno, yo no sé vosotros como estudiantes si habéis tocado algo allí de neuropsicología, eh, pero suena es como ciencia, ¿no? Novedosa, emergente, ¿no? Fue Luria, el padre de la neuropsicología, bueno, aquí se considera el padre de la neuropsicología, y porque él empezó a hacer estudios, ¿no? Sobre gente heridos de las guerras mundiales que tenían lesiones cerebrales, ¿no? Y ahí empezaron los primeros estudios y de ahí, bueno, sale lo que es la neuropsicología. Pero la neuropsicología como tal se entiende como una subdisciplina de la psicología que estudia la relación entre el funcionamiento, por eso os pongo aquí esta imagen de aquí, ¿no? El funcionamiento del cerebro con la conducta, el comportamiento, es decir, nuestras acciones observables, cómo funcionan nuestros procesos cognitivos y también las emociones, ¿no? La neuropsicología pues intenta entender un poco toda esta marabunta de cosas que tenemos a nivel cerebral, ¿no? Y darle un sentido, ¿no? El objetivo es el estudio de las dificultades que pueden aparecer a nivel cerebral, ¿no? Además del estudio de los procesos cognitivos, ¿no? Que los veremos un poquito más adelante. ¿Qué se trata, ¿no? Desde la neuropsicología? ¿Qué pensáis que tratamos los neuropsicólogos? A ver si alguien me lo escribe por aquí. Daño cerebral, sí. Daño cerebral, ¿algo más? Ahora os voy a hacer como una clasificación, ¿no? De varias enfermedades y cosas que podemos tratar. El daño cerebral es como muy característico, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, eso sería más en la rehabilitación posterior, ¿no? La neuropsicología pues intenta eso, ¿no? Que el paciente sea lo más independiente y tenga su autonomía en las actividades de la vida diaria. Plasticidad cerebral. Sería más una investigación, sí, y también con la estimulación cognitiva. Vale, bueno, pues yo os voy a hacer una clasificación. Enfermedades, podríamos decir que están las enfermedades adquiridas, donde estaría, como decíais en el chat, ¿no? Un daño cerebral, puede ser un traumatismo,
exacto, enfermedades neurodegenerativas. O un traumatismo, accidente cerebrovascular, como puede ser un ictus, etcétera. Un tumor cerebral también puede causar lesiones a nivel cerebral o paradas cardiorrespiratorias, ¿no? Muchas veces no pensamos en que una parada cardiorrespiratoria pues, también produce lesiones a nivel cerebral. Entonces también la neuropsicología pues lo estudia, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas, como poníais en el chat, como Alzheimer, Parkinson, cuerpos de Lewy, esclerosis múltiple, entre otras muchísimas, ¿no? Porque está también la enfermedad de Pick, hay muchas otras enfermedades neurodegenerativas, pero bueno, dentro de las enfermedades neurodegenerativas, la reina indiscutible es el Alzheimer. Eh, yo estoy trabajando en una asociación de Alzheimer, sé la enfermedad y bueno, de aquí también un poco lo que quería decir, ¿no? Que en la teoría, pues la enfermedad es ABC, ¿no? Pero luego nos encontramos en la práctica y el ABC, pues a lo mejor se queda en el AB. Y no por eso no quiere decir que no estemos hablando de un Alzheimer, ¿no? Siempre hay que estudiar cada caso a nivel individual porque no todos son lo mismo. Eh, Hoy en día, sobre todo aquí en España, yo hablo aquí, de aquí en España, no sé la situación, cómo estará allí en Perú, ¿no? Pero aquí en España el Alzheimer hace unos años aparecía en personas mayores de 65 años y ahora nos estamos encontrando que el Alzheimer está apareciendo en personas en torno a los 55. No sabemos el por qué. Es verdad que la causa del Alzheimer no sabemos por qué se produce, por eso no hay cura. Es verdad que sí hay, está la beta amiloide y se sabe que es una acumulación de todas estas, de estos ovillos neurofibrilales, ¿no? Pero eh, no se sabe por qué se produce eso. Entonces, por eso no hay una cura y se está produciendo cada vez más casos. Ya no sabemos si es porque hay una detección más precoz, tenemos más herramientas, pero cada vez hay más casos. Y aquí en España cada vez se está preocupando más, porque imaginaros, una persona con 55 años está en su vida laboral y está perdiendo capacidades. En los primeros síntomas de un Alzheimer típicos, ¿cuáles son? Memoria, ¿no? Empezamos con los pequeños olvidos, desorientación. Pues imaginar una persona que está en su etapa laboral, ¿no? Que empieza a tener esos olvidos, esa, no sabe dónde coloca las cosas, no sabe llegar a su puesto de trabajo. Es que estamos hablando de cosas muy graves, ¿no? Y no hay cura. Y no hay cura. Imaginar también esas familias con sus correspondientes hijos pequeños que tienen que hacerse cargo de sus padres porque no pueden desarrollar una vida normal, ¿no? Entonces, pues estamos ante una epidemia eh, invisible, porque el cáncer se ve y otras enfermedades se ven, pero el Alzheimer parece que es una enfermedad de personas mayores, pero nos estamos encontrando que ya no, que es una enfermedad que está bajando cada vez más y es preocupante, ¿no? Se estima que los casos se tripliquen. No sabemos si ya afecta a la alimentación, afecta a la vida sedentaria que lleva la mayoría de las personas y bueno, pues es preocupante, ¿no? Yo os hablo desde lo que conozco, de lo que sé y, y cada vez hay más y más casos, ¿no? También la neuropsicología se ocupa de las enfermedades del neurodesarrollo infantil, que serían pues TEA, lo que es el trastorno del espectro autista, que ahora se le ha denominado TEA, el TDAH, trastornos del aprendizaje, como puede ser la discalculia, la dislexia, trastornos de la comunicación y también la discapacidad intelectual, ¿no? Todo eso la neuropsicología pues lo estudia, como decíais en el chat, ¿no? Pues hay un apoyo, una rehabilitación, etc.
Aparte de todo eso, también está el mundo de las altas capacidades. Digo el mundo de las altas capacidades porque yo creo que es también un mundo a explorar, ¿no? Y que cada vez nos encontramos con más casos, ¿no? Con más casos de niños con altas capacidades que no tienen el apoyo suficiente en el entorno escolar. Por lo menos aquí en España pasa. También yo creo que es porque las familias les cuesta querer diagnosticar a su hijo. Nos estamos encontrando con que no quieren ponerle la etiqueta de que es un niño de alta capacidad y no quieren diagnosticar. Entonces, pues bueno, no es siempre, pero hay casos, ¿no? ¿Qué se suele hacer, por ejemplo, cuando viene una familia, ¿no? Os lo cuento este caso porque hace poco que me pasó en consulta y bueno, quería compartirlo. ¿Qué es lo que pasa cuando viene una familia con síntomas compatibles en su hijo de alta capacidad? Pues yo lo que suelo hacer es una evaluación, ¿no? Se evalúa. Esta familia venía ya de una evaluación anterior que se había hecho en el entorno escolar, no sé si ahí se suelen hacer, pero aquí hay un equipo de orientación educativa que cuando hay un caso posible, o bien de TDAH, alta capacidad, pues se les suele evaluar para ver si cumple el estándar. De ahí voy a lo que de la teoría a la práctica, ¿no? Esta niña era una niña, tenía unos 12 años y sigue teniendo, eh, pero no dio la puntuación para tener una alta capacidad como tal. La familia veía que su hija pues, no estaba teniendo tampoco el apoyo desde el instituto, porque estaba en el instituto, y vino a mí para ver qué podíamos hacer. Yo la volví a evaluar, le hice otra vez otra evaluación completa y es verdad que no daba la puntuación de una alta capacidad como tal, pero sí tenía puntuaciones muy altas en ciertas capacidades. ¿Qué pasa? Que esto no quiere decir que tenga una alta capacidad de libro, pero esta niña tenía una alta capacidad y había que apoyarla en aquellos aspectos que no llegaba. Por ejemplo, ella era muy creativa, las matemáticas se le daban estupendamente, las ciencias también, pero presentaba ansiedad, se frustraba en clase en lengua y no tenía ese apoyo, ¿no? No se aceptó por parte del equipo de orientación educativa ese informe que yo les hice y bueno, pues algunos profesores tomaron las recomendaciones para apoyar a esa niña en clase. Por lo menos conseguimos que esa niña tuviera esas recomendaciones, que bueno, que luego lo veremos en los siguientes casos que he puesto en la diapositiva, que se suelen dar, ¿no? Como los neuropsicólogos. Entonces, por eso digo que la teoría es una cosa, pero luego hay que ver cada caso individual, porque este mundo de la psicología y la neuropsicología hay que saberlo interpretar. Y, y la experiencia, el ver a las personas, el tratar con las personas, nos hace ver que a lo mejor no da esa puntuación, pero sí tiene toda la sintomatología y hay que tratarlo como tal. Vale, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué creen que hace un neuropsicólogo más allá de aplicar test? A ver, ¿qué creéis que hace? A los psicólogos también nos dicen, ¿no? Que solamente hacemos que aplicar test y psicoanalizar, ¿no? Rehabilitación, sí, rehabilitación según el caso. Ujú. Vale, ese es uno de los primeros. Bueno, el primer punto, pues sí, eso es, investigación, sí, lo vamos a ir viendo. Primer punto, evaluación neuropsicológica, sí, es verdad, pasamos test. Pasamos test y pasamos muchos test, ¿no? Se hace una evaluación neuropsicológica. ¿Esto qué quiere decir? Pues se pasan se pasa normalmente una batería general, es lo que yo suelo hacer, una batería general donde se miden todos los procesos cognitivos y luego ya se va incidiendo según las puntuaciones que va teniendo
el usuario o paciente. Lo que es la evaluación neuropsicológica nos hace ver qué puntos fuertes tiene esa persona y qué puntos débiles. Y eso nos ayudará después para la intervención. Rehabilitación neuropsicológica, por ahí también lo poníais. La rehabilitación neuropsicológica o también estimulación cognitiva, porque hay en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en un Alzheimer. Se llama rehabilitación neuropsicológica, pero lo que se hace en sí es una estimulación cognitiva. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer en la asociación es a través de un programa que se llama NeuroNap, no sé si lo conocéis, es un programa de rehabilitación neuropsicológica donde se estimulan todas las áreas cognitivas. Se le hace como una sesión de ordenador, nosotros lo ponemos en una tablet con pantalla táctil y ellos van resolviendo con su dedo las diferentes actividades que se le ponen. Por ejemplo, tienen que buscar todas las A's que vea en la pantalla, ¿no? Y a lo mejor hay varias letras. Entonces tienen que ir pulsando solamente la A, ¿no? Dale a la palabra que esté en azul. Pues ellos pulsan las palabras que estén en azul. Ahí estamos haciendo también, es una rehabilitación, pero realmente es una estimulación. Y yo quería explicar esto un poco porque en el caso de, por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? Intentamos rehabilitar, pero no se rehabilita. Porque lo que intentamos es mantener estable al paciente, en este caso con una demencia tipo Alzheimer, ¿no? Intentamos que no avance en la enfermedad. ¿Cómo lo hacemos? Estimulando cognitivamente. Estimulamos en esos puntos fuertes que nos ha dado antes la evaluación neuropsicológica, en esos puntos fuertes y creamos conexiones. Porque ¿qué es lo que pasa cuando una enfermedad neurodegenerativa viene? Que va destruyendo, ¿no? esa red neuronal que tenemos. Si nosotros estimulamos, creamos más neuronas. Si creamos más neuronas, más tiene para destruir el Alzheimer y menos avanza, ¿no? En el tiempo. Por eso quería hacer esta puntualización. No sé si se entiende. Bueno, y en la rehabilitación neuropsicológica, pues lo que se hace es eso, ¿no? Intentar rehabilitar al paciente. ¿Dónde suele servir? Una enfermedad neurodegenerativa, pues como decía, no se rehabilita, pero a lo mejor en un accidente cerebrovascular, una persona joven, rehabilitamos. En un traumatismo, rehabilitamos. En un tumor cerebral, rehabilitamos, ¿vale? Entonces, bueno, también hay que ver cada caso específico, ¿no? Como decíais por ahí, ¿no? Adecuar siempre el tratamiento. Sí, siempre hay que adecuar el tratamiento. Y luego, dentro de la rehabilitación neuropsicológica, también tenemos las compensaciones. Hay veces que perdemos, cuando tenemos un accidente o un tumor cerebral, perdemos ciertas capacidades cognitivas y necesitamos apoyos externos. Eso es lo que los neuropsicólogos llamamos compensaciones. Son estrategias o herramientas compensatorias. Por ejemplo, si tenemos un daño en memoria, me lo estoy inventando, podemos usar una agenda, ¿no? Una agenda sería una herramienta compensatoria en este caso, para que lo entendáis así muy facilito. Y los psicólogos, en este caso los neuropsicólogos, utilizamos también estas estrategias y herramientas compensatorias, ¿no? Que ayudan al paciente en las actividades de la vida diaria, porque como decíais antes en el chat, ¿no? La autonomía, eso es esencial, ¿no? El objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Investigación. El neuropsicólogo también sí es muy importante en investigación, porque, bueno, como Luria hizo en su momento, que nos mostró, ¿no? Que en esa época, bueno, no se sabía nada de las afasias, no se sabía nada de si se dañaba cierta parte cerebral, podría ser
neurocompensada por otra parte cerebral, como hablabais antes de la plasticidad, ¿no? Y todo esto se ha conseguido gracias a la investigación de psicólogos y neuropsicólogos, ¿no? Vale. Pasamos a la siguiente, las funciones cognitivas, ¿no? Aquí, bueno, veis aquí en esta imagen aparecerían un poco todas a grandes rasgos, ¿no? La memoria, lenguaje, praxias, funciones ejecutivas, atención, cálculo, las gnostias y la orientación, ¿no? Esto es algo de lo que nosotros, por ejemplo, los neuropsicólogos estamos en el día a día muy a la mano, ¿no? Con ejercicios de memoria, ejercicios de lenguaje, ejercicios de atención, ¿no? Aquí os pongo funciones cognitivas principales. No es que quiera decir que sean principales, pero son como las más orientativas y las más importantes, ¿no? La memoria es esencial, la atención, lenguaje, las funciones ejecutivas, como veis ahí, aparece entre paréntesis organizadores de la orquesta, ¿no? Quería explicaros esto. La función cognitiva, funciones ejecutivas, serían los organizadores de la orquesta porque son los que están relacionados con las demás funciones cognitivas, pero son los que organizan cómo pueden actuar las demás, ¿no? Si no tenemos planificación, ni organización, ni inhibición de respuesta, ni toma de decisiones, la memoria, la atención y el lenguaje no van a funcionar correctamente. La orientación tampoco, ni el cálculo. Entonces, si las funciones ejecutivas están dañadas, por ende van a estar perjudicadas las demás funciones cognitivas. La memoria. Aquí os lo he puesto muy resumido, pero bueno, la memoria, los neuropsicólogos, lo que nos podemos decir que nos basamos es en la memoria a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Le podemos poner millones de nombres, ¿no? Inmediata, demorada, pero bueno, a grandes rasgos podría ser así. La atención selectiva, sostenida, alternante, ¿no? Dividida y focalizada. Y bueno, las funciones cognitivas, como os he dicho, los organizadores de la orquesta que tenemos ahí, pues serían los que llevarían la planificación, cómo nos podemos nosotros planificar, ¿no? A la hora, por ejemplo, vosotros como estudiantes, ¿no? Planificaros hoy, por ejemplo, para estar aquí, ¿no? Organizaros, organizaros vuestro día de estudio, de clases, de actividades, flexibilidad cognitiva, ¿no? Inhibición de respuesta, memoria de trabajo, toma de decisiones, ¿no? Todo eso está ahí, ¿no? Y os quería poner un ejemplo para que lo vierais un poquito más claro, ¿no? Imaginaros un paciente con una demencia leve, ¿no? Que se distrae fácilmente cocinando. Ahí está afectando la atención, ¿no? Por eso lo pongo entre paréntesis. Olvida si ya echó sal a esa comida. Si lo ha olvidado, la memoria. No puede calcular la cantidad de agua necesaria en la receta. Ahí está actuando la memoria de trabajo. Tiene problemas para encontrar la palabra cuchara. Ahí he puesto lenguaje, pero bueno, podíamos matizar un poco más, pero bueno, lenguaje, ¿vale? No organiza bien la secuencia de la receta. No se está organizando. Los organizadores de la orquesta ahí, ¿no? Funciones ejecutivas. Usa el cuchillo como si fuera una cuchara. Ahí hay una praxia, ¿no? No hay un reconocimiento del movimiento. Y confunde una cebolla con una patata, ¿no? Ahí hay una náusea visual. Para que veáis que cómo dentro de un mismo trastorno, en este caso una demencia leve, puede estar comprometida gran parte de las funciones cognitivas, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Uy, me he ido, perdona. Vale, siguiente sería el caso clínico 1. Os he puesto dos casos, ¿vale? El caso clínico 1 infantil, ¿vale? En este caso, pues tendríamos un niño de 9 años que está cursando cuarto de primaria aquí en España.
El motivo de la consulta es que la familia comunica tener olvidos frecuentes y baja tolerancia a la frustración. Se distrae con facilidad, no termina las tareas y le cuesta organizarse. Normalmente, cuando los familiares vienen a consulta, les pasamos lo que es una entrevista, la entrevista inicial estructurada que pasan los psicólogos para ver los antecedentes y, bueno, es muy importante en los casos de neurodesarrollo infantil. Nos da muchísima información. En este caso, pues el desarrollo psicomotor está dentro de la normalidad, no había antecedentes neurológicos y a la familia es verdad que se le debe de preguntar cómo fue el embarazo y el parto, ¿no? Porque se están viendo varios estudios, ya llevan varios años, que si hay un parto traumático, si en el embarazo hubo consumo de tóxicos, pues puede afectar o puede ser una de las causas de esa, de esa enfermedad del neurodesarrollo infantil, ¿no? También se le pregunta cuándo empezó a decir su primera palabra, cuándo empezó a andar, ¿no? Todos esos indicativos es una entrevista, un modelo que solemos hacer y nos da muchísima información, ¿no? Y ahí los antecedentes. Pasamos a la siguiente. A ver. Vale. ¿Qué funciones cognitivas exploraríais y qué pruebas aplicaríais? Viendo el caso que hemos visto ahora mismo. Si queréis podéis ir escribiéndolo y lo vamos comentando. El WIS. ¿Qué funciones cognitivas exploraríamos en este caso? Si queréis me voy hacia atrás y lo vamos viendo. ¿Vale? Vemos olvidos frecuentes, baja tolerancia a la frustración, se distrae. Más o menos podemos intuir de qué estamos hablando, ¿no? Aquí habría, esto es un resumen, aquí habría muchísima más información, pero bueno, yo quería mostrar que fuera un caso que se viera con facilidad, ¿no? Vale. Hay muchas pruebas más, pero bueno, aquí aparecen las más características. Como decíais en el chat, el WIS nos da un CI total, ¿no? El WIS nos da lo que es el coeficiente intelectual total y nos indica muchas cosas, ¿no? En este caso, este niño sacó un CI promedio, o sea, no destacaba. Sí es verdad que, bueno, tenía, como veis, que intuís en atención, ¿no? Porque los olvidos y todas estas cositas, pues, tienen que aparecer en alguna función cognitiva. Sí, muy bien. El STRUC también aparece ahí. Bueno, pues como os decía, el CI que tenía este niño era un promedio. El STRUC, como estáis poniendo en el chat, salió con puntuaciones bajas. Había una dificultad para inhibir las respuestas automáticas. En la figura compleja de Rey hubo una desorganización en la copia, como sabéis, o si no lo sabéis, os lo explico. La figura compleja de Rey aparece como un dibujo que se tiene que hacer una copia y luego se vuelve a copiar, pero en ese momento se le quita ese dibujo y entonces tiene que recordar, ¿no? lo que ha copiado. Exactamente. Y luego hay otra copia, que es el recuerdo diferido. Muy bien. ¿Qué más? El TMT, ¿vale? Salió en la parte B, sobre todo, dificultad en flexibilidad cognitiva. Muy bien. Y también comprometida la velocidad de procesamiento, ¿vale? Aquí vemos varias cositas. Como veis, bueno, los resultados principales, así a grandes rasgos, sería déficit en atención sostenida y selectiva, baja memoria de trabajo, dificultades en planificación y control inhibitorio, aunque presentaba buen lenguaje y
y comprensión, presentando fortalezas en razonamiento verbal. Las fortalezas es lo que hablábamos antes, de los puntos débiles y los puntos fuertes, ¿no? En este caso, este niño como punto fuerte tenía el razonamiento verbal. El diagnóstico, pues un perfil compatible con TDAH subtipo INATE. Recomendaciones, de lo que hablaba antes, ¿no? Se suelen hacer unas recomendaciones después de, en el mismo informe donde se presentan los resultados, unas recomendaciones. Psicoeducación a la familia, se le explica el diagnóstico de su hijo, en qué consiste, cómo va a evolucionar o puede evolucionar, qué tenemos que hacer en este caso, ¿no? Al entorno escolar se le presenta también un informe con recomendaciones para tener atención, más atención en ese niño, refuerzo, apoyo, etcétera. Aunque seguramente en ese entorno escolar ya se hayan dado cuenta de que ese niño presenta una sintomatología que hay que atender. Entrenamiento en funciones ejecutivas, sobre todo, ¿no? Juegos cognitivos, actividades de planificación, neuronal, os lo pongo ahí. Estrategias en el aula, hay que fragmentar tareas, supervisión, refuerzo positivo, ¿no? Para no aumentar esa frustración que el niño ya tiene, ¿no? Como veíamos en el caso, presentaba frustración y ansiedad. ¿Por qué? Porque ese niño veía sus dificultades, pero no sabía enfrentarlas y se frustraba, ¿no? También los niños tan pequeños suelen compararse con los demás, ¿no? Y entonces ven todavía muchísimo más grandes esas dificultades. Y si no hay un acompañamiento desde la familia y el entorno escolar, pues todo esto se agranda un poquito más, ¿no? Por eso hay también el acompañamiento emocional, ¿no? Hay que trabajar la autoestima, que esto se haría ya en consulta, y tolerancia a la frustración. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta, vamos a pasar al segundo caso clínico, ¿vale? Sería un caso clínico de adulto. He querido poner un infantil y un adulto para tener un poco de variedad. Aquí en este caso tendríamos una mujer de 72 años que, bueno, actualmente vive sola, pero son sus hijos los que vienen a consulta. Normalmente una persona, lo vais a ver, una persona adulta con esta edad que puede presentar un deterioro cognitivo o una demencia, no suele venir a consulta. Son sus hijos, ¿no? Sus familiares, la gente que tenemos más cercana, la que se preocupa, la que se da cuenta de que algo no va bien, ¿no? Aquí en este caso presentaba olvidos, confusión y alucinaciones visuales, lentitud motora y rigidez, episodios de desorientación, y en las conversaciones no podía seguir la conversación y a veces se quedaba en blanco, ¿no? Los antecedentes aquí no había nada relevante, por eso pongo no relevantes. Y lo mismo, os lo voy a dejar aquí el caso para que lo sigáis viendo en pantalla. ¿Qué funciones cognitivas exploraríais y qué pruebas o test pasaríais? Si me lo queréis escribir por aquí, lo vamos comentando. ¿Sí? Que aquí tenemos una gran gama de test, ¿no? Que se pueden pasar. No se ve muy bien el caso. A ver, porque está recortado a lo mejor en algún... Allá no. Refiere por la cámara de usted. Ah, Ajá. se ve regular. No, sino que se ve usted sobre la pantalla. Ah, perdón. Y esto no lo puedo... A ver, ¿ahora? No. Vale, es que no sé, es que a mí me sale como mi pantallita en pequeño. Me En sale... caso de desactive su cámara, Vale, un momentito. ¿Ahora? no, ahí se perdió todo. Pero no hay problema. Hay que continuar como estábamos y usted podría explicarlo, ¿no? Claro, ahí Vale. está. Perfecto. ¿Aparece? Sí, sí, Vale, perfecto. vale. Milimental, si se ve antes. Mm,
Bueno, voy a continuar, cualquier cosita me lo decís. Yo tengo que leer de nuevo el caso, lo leo de nuevo. La conducta de su madre le preocupa a su hijo porque presenta olvidos, confusión y alucinaciones visuales. Presenta lentitud motora y rigidez. Episodio de desorientación. No sigue una conversación y muchas veces se queda en blanco. No sé si queréis comentar algo más, alguna función que veáis ahí muy característica. Bien. Bueno, yo he puesto ahí muchísimos tests que se pueden pasar, eh, pero hay otros muchos más, ¿no? Yo lo que suelo hacer es pasar un test de cribado. ¿Qué es un test de cribado? Es como el test inicial que nos indica si esa persona, por ejemplo, sospechamos de una enfermedad neurodegenerativa, presenta deterioro cognitivo o no. El MoCA a mí me gusta más que el Mini Mental, eh, porque lo veo más ilustrativo, no sé. Será un poco manía mía, pero yo es el que suelo pasar. Paso el MoCA y bueno, según las puntuaciones ya paso unos test u otros. En este caso se pasó el TIME-test, TRUE, el test de dígitos del WISE, la figura compleja de Rey, como veis. La figura compleja de Rey se puede pasar a nivel infantil y adulto, el test del reloj, el TABEC, el test de denominación de Boston, el NPI por el tema de las alucinaciones, escala de depresión y ansiedad geriátrica y el índice de Bartel. Resultados principales en este caso. Deterioro cognitivo, afectando áreas como atención, funciones ejecutivas y uso-construcción, problemas de inhibición de respuesta y control atencional, anomia moderada, alucinaciones destacadas y dependencia moderada. Diagnóstico compatible. Ahora os voy a explicar por qué compatible, por qué pongo esto así. Demencia por cuerpos de Lewy. ¿Por qué pensáis que este paciente no tiene un Alzheimer y tiene una demencia por cuerpos de Lewy? A ver si alguien me lo escribe por aquí. El diagnóstico se decanta más por este tipo de demencia que por un Alzheimer, por el hecho de las alucinaciones. Las alucinaciones es uno de los aspectos muy característicos de la demencia por cuerpos de Lewy. Eso es, las alucinaciones visuales. Y también los trastornos de la marcha y, como veis en el caso ponía que tenía lentitud motora y rigidez. Eso suele aparecer también, ¿no? En una demencia por cuerpos de Lewy. En un Alzheimer no suele aparecer trastornos de la marcha ni del movimiento, ¿no? En un Lewy sí. Entonces, por eso se decanta por ese tipo de diagnóstico, ¿no? Pero siempre nos tenemos que apoyar, o por lo menos yo lo hago así, en un diagnóstico por el servicio de neurología. Un diagnóstico con técnicas de neuroimagen y otras pruebas. Por eso en las recomendaciones aparece lo siguiente, ¿no? Derivación al servicio de neurología para confirmar diagnóstico con técnicas de neuroimagen y otras pruebas. Revisión de la medicación. Hay que poner una medicación, sobre todo a nivel conductual, para que no aparezcan estas alucinaciones, porque estas personas es verdad que suelen tener muchísima frustración porque ellos piensan realmente que lo están viendo, ¿no? Sus familiares no lo ven y entonces aparecen allí enfados y frustraciones que se pueden evitar. Psicoeducación, de nuevo, a la familia sobre la enfermedad, evaluación y manejo de los síntomas conductuales, estimulación cognitiva, supervisión de las actividades de la vida diaria. A lo mejor hay que adaptar, ¿no? Hay
un poco lo que hablamos al principio, ¿no? El neuropsicólogo debe adaptar, ¿no? Para que mantenga su independencia, aunque en este caso hemos dicho que tenía una dependencia moderada. Esta persona vivir sola, atención, yo no lo veo muy recomendable, pero bueno, hay casos y casos, ¿no? Y reevaluación neuropsicológica periódica de 6 a 12 meses. ¿Por qué se hace una reevaluación? Porque se suele avanzar, ¿no? Al no haber una medicación que frene la estimulación o la rehabilitación, sí, sí funciona, pero funciona a largo plazo y es lento, ¿no? No es inmediato, ¿no? Y hay subidas y bajadas, y bueno, es importante hacer una reevaluación para también ajustar esa rehabilitación y esa intervención, ¿no? Y bueno, ya para terminar, eh, pues quería dejaros esta frase, ¿no? Que la neuropsicología va más allá de aplicar test, ¿no? Es dar sentido clínico a la evaluación, interpretar de una manera adecuada los resultados para poder aplicarlos adecuadamente en una posterior intervención. Porque el objetivo, yo creo que lo he dicho en toda la ponencia, es mejorar la vida de las personas, ¿no? Y que cada vez, una de las palabras que ha salido en el chat, ¿no? Esa persona, pues, el mayor tiempo posible sea lo más autónoma posible, ¿no? Aunque hay veces que, bueno, no, por mucho esfuerzo que hagamos en los neuropsicólogos, familia, pues no es posible, ¿no? Pero bueno, el objetivo está ahí y esperemos que, bueno, que en el mundo de la neuropsicología se siga avanzando en investigación y que se pueda mejorar muchísimo más la vida de estas personas. Magíster, yo quería preguntarle, ¿qué desafíos enfrenta la neuropsicología actualmente? ¿Desafíos a qué te refieres? ¿Cuáles? Desa- Disculpe, sí, sí, dime, dime. me refiero a, en el sentido de algunos inconvenientes que puedan suceder para la investigación o problemas quizá de herramientas. En investigación yo no te puedo ayudar mucho porque yo no estoy en ese campo, pero a nivel de herramientas es verdad que, bueno, mira, por ejemplo, aquí se ha visto, ¿no? En el chat, ¿no? Cuando tú tienes un caso, aparecen miles de herramientas, ¿no? Yo lo veo como que debería de haber herramientas consensuadas, ¿no? A nivel de memoria, esto y esto y esto. No nos vamos a 1000, porque hay veces que me vienen con un informe que le han pasado cierta batería que yo no conozco. Entonces, que haya más herramientas y test estandarizados en los cuales todos usemos y sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Porque cuando yo he dicho el Minimental, todo el mundo conoce el Minimental, ¿no? Si os digo la figura de rey, ¿no? La conocéis también. Pero si os digo a lo mejor otro tipo de test, decir, pues, a lo mejor en vuestro país mismo, ¿no? No se usa. Y aquí en España sí, ¿no? Pues vamos a usar a nivel mundial todos el mismo test y vamos a hablar todos de los mismos resultados y de las mismas intervenciones, ¿no? Pues muchas veces ahí se escapa. Luego también otro de los retos, ¿no? Que ahora mismo la neuropsicología es como muy emergente, ¿no? Es como que la figura del psicólogo y el neuropsicólogo debe de estar más presente, ¿no? Más presente, no sé cómo funciona el sistema de salud allí, pero aquí en lo que es el sistema público funciona muy mal. Contamos con muy pocos psicólogos, muy pocos neuropsicólogos y cada vez nos vamos más al sector privado, ¿no? El sector privado que la gente no puede permitirse. Entonces, pues bueno, necesitamos darle más importancia a la salud mental, necesitamos darle más importancia a todas estas enfermedades, porque aunque muchas parezcan invisibles, están, y estas familias necesitan ayuda, la ayuda que no siempre pueden pagar. Bien. Por otra parte, ¿cuáles son las primeras funciones cognitivas que suelen alterarse en la enfermedad de Alzheimer y cómo se detectan en la evaluación neuropsicológica? Vale. Las primeras, seguro que las sabéis, es la memoria, que es muy característica, los olvidos, ¿no? Y la desorientación. La memoria y la desorientación son las dos primeras en Alzheimer que se suelen
que suelen pasar. Es verdad que en atención también. Atención, es que van todas muy ligadas, ¿no? Pero memoria y desorientación son las principales. ¿Cómo se detecta? Pues se detecta muy fácilmente con el Minimental o el MoCA, como os decía, aparecen puntuaciones muy bajas, ¿no? Sobre todo en el recuerdo. Cuando tienen que hacer el recuerdo, no recuerdan nada. O sea, eso ahí aparece puntuación cero. Y en un Alzheimer moderado sin diagnóstico, tú le repites, creo que el mini mental es peseta, caballo, manzana, aquí por lo menos en España es así, y muchas veces no son capaces de repetirte ni una palabra. Muchas gracias, Magíster. Ha sido una ponencia realmente valiosa. Espero que a los asistentes les haya servido y recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales y grupo de WhatsApp, ya que por esos medios informaremos sobre nuevas actividades. Gracias nuevamente, Magíster. Ha sido un placer escucharla y con todo nos vemos hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.